Después. Ahora sí. Muy buenas tardes, doctor Fernando Mejía. Muy buenas tardes, compañeros. El grupo que nos ha tocado exponer hoy está representado por Cuadros Javier, Villegas Adam, Lornel, Parra Galenín y quienes habla Rivanira Marilu. El tema que nos ha tocado exponer es reproducción equina enfocado en proceso de preñez y parto. Como introducción tenemos que las yeguas se reproducen en forma estacional con fotoperiodo alto y así presentan sus partos en la temporada más adecuada para la supervivencia y su descendencia. Utilizan el fotoperiodo para la reproductiva, actividad ovulatoria o ciclicidad estral, días con mayor cantidad de horas luz y anestro con la reducción de fotoperiodo. Los objetivos de este trabajo son los siguientes. Como objetivo general tenemos adquirir conocimientos de la reproducción equina mediante el proceso de preñez de la yegua. Como objetivos específicos son los siguientes: conocer el ciclo reproductivo de gestación o preñez de la yegua, identificar las etapas de reproducción que se presentan mediante la concepción equina, mencionar las fases en las cuales se produce el desarrollo del parto de la yegua. Ciclo reproductivo. La yegua es poliéstrica estacional en días largos, fotoperiodo positivo, es decir, que comienza su ciclo reproductivo natural en días de mayor cantidad de horas luz, ya sea en estación de primavera o verano. Estro o fase folicular. Varía en su duración de 4 a 7 días en la yegua. Está acompañada de crecimiento folicular en producción de estrógenos, principalmente estradiol, cual acompaña de rápida disminución de las concentraciones plasmáticas de la hormona mencionada. En esta etapa, las concentraciones de progesterona están en por milímetro. El primer estro es generalmente al comienzo de una temporada de reproducción y la edad a la que ocurre varía, por lo tanto, con la fecha de nacimiento del individuo, casi como con la raza y la nutrición. Esto suele ocurrir entre los 18 y 27 meses de vida. También hay casos que la vulva puede estar ligeramente edematosa. Aunque es raro escuchar esto, ocasionalmente se montarán entre sí. Estas conductas se observan antes de la relación y normalmente duran de 24 a 48 horas después de ella. Entonces la yegua pierde receptividad y puede formarse agresiva. La yegua muestra ciclos de celo durante la lactancia, a diferencia de otros animales de temporada, siendo capaz de gestar y continuar el periodo lactante al mismo tiempo. Diestro o fase lútea. Una vez que se produce el colapso del folículo dominante y la liberación del oviducto, la cavidad del folículo se llena de sangre, formando un coágulo que se denomina cuerpo hemorrágico, el cual en su estado temprano es posible de confundir con un folículo maduro. Durante el diestro y en la primera parte de la gestación, el cuello uterino se encuentra cerrado. El útero se torna más pálido y firme. La luz está cerrada por un tapón de moco espeso, pudiendo observarse más hiperecoico ecográficamente. Los cuernos uterinos se observan circulares, pequeños y encogénicos. Los pliegues endometriales y el lumen generalmente no se observan. Anestro estacional. Durante la palpación se encuentran varios pequeños y firmes, y el útero está flácido, con un endometrio fino. El cuello uterino tiene poco tono y en ocasiones cuesta su disfunción. Suele encontrarse cerrado, pero a veces está abierto y se abre con facilidad. En el periodo de transición, las yeguas que experimentan anestro estacional pasan por un periodo de transición al final del invierno y comienzo de la primavera para retornar al ciclo estral. Estos periodos están determinados por la variación estacional en la duración de horas luz. Hay una pobre correlación entre el comportamiento sexual y la actividad ovárica. Podemos ver en la imagen, en la sección de los ovarios en diferentes estados
y funcionales. Ovario con cuerpo lúteo desarrollado, ovario con cuerpo lúteo y pequeños folículos, ovario con un cuerpo lúteo completamente desarrollado, un ovario con folículo maduro y también podemos observar un ovario con folículos y cuerpo lúteo presente. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Concepción. Esta se divide en dos etapas, que es la embrionaria y la etapa fetal. Siguiente diapositiva. De la etapa embrionaria. Esta es la etapa inicial, donde el embrión o el cigoto se segmenta y llega al cuerpo uterino, aproximadamente de 5 a 6 días después de la fertilización. Solo los ovocitos fertilizados pueden pasar a través de la unión útero-tubárica. Dice, en este momento o poco después se convierte en un blastocito. Este es un término usado cuando se forma una cavidad central en el macizo celular interno y se establece en un polo. El día 5, una cápsula de glicoproteínas de blastocitos se desarrollan entre el trofoblasto y la zona pelúcida. Alrededor de un día después de su ingreso al útero, se elimina la zona pelúcida y la cápsula se convierte en una capa más externa, adquiriendo grosor y elasticidad a medida que el blastocito se expande para soportar las distorsiones inducidas por la presión y las contracciones uterinas. Y estas ya desaparecen a partir del día 21. Siguiente diapositiva. Ya la etapa fetal. Después del día 40, la mayor parte de la organogénesis se completa y el embrión desde ese día hasta el parto se llama feto. Alrededor de este día, el feto llega al polo opuesto de la orientación del embrión. También ocurre la implantación de células de la cintura del trofoblasto, que dará origen a las copas endometriales. Dentro de la mucosa uterina, generalmente en la fase de un cuerno uterino, donde permanece el feto hasta aproximadamente los 70 o 80 días. El comienzo de la actividad fetal se presenta también aproximadamente en el día 40. Desde la extensión de la actividad fetal aumenta gradualmente hasta los movimientos detectables de las extremidades en el día 46. Posteriormente, debido a un rápido aumento de tamaño fetal, el volumen relativo de la reserva placentaria disminuye durante los meses, durante el cuarto mes a noveno mes, como así también el espacio para el feto, pero la actividad en el lugar permanece hasta justo antes de la segunda etapa del parto. Siguiente diapositiva. El tracto reproductivo durante la gestación. Existen cambios característicos del tracto reproductor que se produce durante la gestación y que varía considerablemente con la edad y número de gestación. Estos cambios pueden orientar mediante palpación rectal acerca del estadio gestacional. Para esto se intenta palpar la superficie ventral de los cuernos uterinos y es usual confundirlos por los pliegues endometriales, los fluidos cítricos y los fluidos alantoicos y la vejiga urinaria completa con el útero. Etapa, por lo que se debe tener cuidado para asegurar que el líquido que se percibe está dentro del útero. Siguiente diapositiva. Cambios ováricos. El cuerpo lúteo primario de la gestación no se lisa a los 14 días.
Durante los primeros 18 a 40 días, los ovarios se caracterizan por la presencia de numerosos folículos. Para la ovulación son poco frecuentes. A partir del día 40 hasta los 120 aproximadamente, el tamaño de los ovarios aumenta, dado que se presentan una actividad marcada, con desarrollo folicular múltiple y ovulaciones y formación del CL secundario y luteinización de folículos anovulatorios. Desde los 120 días hasta el término, la actividad folicular cesa. Todos los cuerpos lúteos regresan a los ovarios y se vuelven pequeños e inactivos. La posición de los ovarios hasta los 2 meses de gestación es igual a la de la yegua no gestante. Gracias. A continuación, mi compañero. Cambios uterinos. El útero gestante se vuelve progresivamente más turgente, tubular, tónico y más estrecho entre los 15 y 21 días. Posteriormente a la ovulación, el tono se debe a la mayor retención de agua y mayor flujo sanguíneo. Siguiente, por favor, diapositiva. Cambios del cérvix. En la gestación temprana, el cuello uterino permanece similar a lo que ocurre en el diestro, firme y cerrado por un tapón de moco en el orificio uterino externo, lo que genera que el cuello se adhiera a la pared vaginal. Cambios vaginales y vulvares. A medida que avanza la gestación, la vagina craneal y el orificio externo del cuello uterino se cubren de moco seco y pegajoso. La pared vaginal suele estar pálida. Siguiente, por favor. Capas endometriales. Se originan durante los días del 28 a 35 de la gestación, desde una banda de células trofoblásticas especializadas, faja coriónica, que rodea la vesícula embrionaria en el área avascular del corión, en la unión del saco viteliano y el saco alantoico, como se encuentra en la imagen. Siguiente, por favor. Endocrinología de la gestación. Los primeros 14 días de la gestación son similares a la fase lútea no gestante. Sin embargo, en la yegua no gestante, el endometrio secreta una luteolicina, prostaglandina F2, aproximadamente del día 14 al 15, después de la ovulación, lo que provoca la regresión del cuerpo lúteo y del resto del estro. Gastrofina coriónica equina, ESG. La ESG es responsable de mantener la producción de la progesterona del cuerpo lúteo primario, pero también en asociación con gonadotropinas hipofisarias del desarrollo de los cuerpos lúteos secundarios. Siguiente, por favor. La progesterona. En el momento aproximado en el que aparece la ESG en la sangre, el cuerpo lúteo primario comienza a resurgir en tamaño. Aumenta su productividad de progesterona e inicia la producción de estradiol, como se ve en la imagen. Tanto el cuerpo lúteo, estrógenos. Si bien existe una producción temporal de estrógenos por parte del embrión entre los 12 a 20 días, dichos estrógenos se producen localmente
y no aumentan las concentraciones circulantes. Las concentraciones de los estrógenos totales en la circulación periférica durante los primeros 35 días de gestación suelen ser similares a las del diestro. Después de un tiempo aumentan para alcanzar una meseta entre los 40 y 60, mucho más alto de los existentes. Esto se debe al desarrollo folicular asociado a la gonadotrofina cariónica de equina. Siguiente diapositiva. La duración de la gestación. Se define como prematuro el potrillo nacido vivo entre los 300 y los 320 días de gestación, con sus sistemas orgánicos con falta de desarrollo, y como dismaduro o aquel nacido después de los 320 días. Como se menciona, la duración media de la gestación se ha determinado en 330 a 345 días. Y si se da entre los 300 y los 320 días, se va a definir como prematuro. Los mismos presentan signos de prematurez como debilidad, menor tamaño y parecen no estar preparados para la vida extrauterina. La duración de la gestación también va a depender de muchos factores, tal como nutrición. Al decir esto, tenemos que el ambiente. Influye mucho la temperatura y la exposición a tóxicos, el sexo del feto. Los potros demoran un día más que la yegua y la variación individual. Siguiente diapositiva. Membranas fetales y placentación. Las membranas fetales concuerdan con el endometrio para la formación de la placenta, un órgano endocrino o también llamado unidad endocrina fetoplacentaria, transitorio de intercambio metabólico presente y está durante la gestación. Las membranas fetales, o nombradas anteriormente, sintetiza y metaboliza una variedad de hormonas, las mismas que son importantes para mantener la gestación. Estimulan el desarrollo mamario y el crecimiento fetal. Las somatomatrofinas, la misma que inducen al parto. Membrana cariobiletina, proporciona un almacén temporal y un sistema de transporte para los nutrientes, derivados de secreciones uterinas durante la etapa temprana de la gestación equina. Es la primera fuente de nutrientes y por lo tanto una forma placentaria primitiva. La membrana cariolantoica representa la placenta definitiva y es el líquido cariolantoico, el mismo que consiste en las secreciones alacolariónica junto con el líquido urinario, que se excreta directamente de la vejiga fetal a través del uranco dentro del cordón umbilical. Las membranas cariolantoicas. Este saco alantoico en desarrollo se encuentra sobre la parte superior del embrión y a medida que el aumento de su contenido se desplaza al embrión hacia la parte inferior de la vesícula embrionaria, reduciendo a medida que avanza la extensión del saco. Membrana amniótica. El alantoide se fusiona con el amnios para formar la membrana amniótica, una membrana blanca, opaca, que contiene numerosos vasos sanguíneos tortuosos. Inicialmente el amnios es visible como una burbuja transparente, la misma que está llena de líquidos que rodea el embrión. A medida que la gestación va avanzando, tiende a colapsarse y quedar cerca del feto. A lo largo de su vida en el útero, el saco amniótico proporciona un entorno limpio y protector en el cual se va a desarrollar. El punto de la unión alantocariónica del cordón umbilical normalmente corresponde a la implantación inicial. El saco amniótico y corialontoico están completamente separados uno de los otros y solo se unen indirectamente a través del cordón. Siguiente diapositiva. El cordón umbilical.
Este consiste en dos arterias y una vena umbilical y un uraco. Las arterias y las venas son responsables de la transferencia de sangre hacia y desde la placenta al sistema fetal. Y el uraco transfiere productos de desecho del feto desde la vejiga hacia la cavidad amniótica. Siente mi compañero. El parto de la yegua. El desarrollo del parto se produce en tres fases. Una primera fase de colocación del potro en el canal de parto, una segunda de expulsión y nacimiento del potro, y la tercera fase de expulsión de la placenta y anejos embrionarios. La primera etapa de parto consiste en el aumento gradual de las contracciones del músculo del útero, que normalmente duran entre 1 a 4 horas. Las contracciones musculares uterinas comienzan como ondas suaves que se mueven desde la punta del cuerno uterino hacia el cuello uterino. Durante esta primera etapa de parto, el potro se da la vuelta a una posición extendida hasta conseguir una posición de cabeza, cuello y patas delanteras extendidas como vemos en la imagen. Junto con los cambios en la posición del potro, el cuello del útero comienza gradualmente a dilatarse, la vulva se relaja y comienzan a aparecer secreciones. Al final de la primera etapa del parto, las patas delanteras y el hocico del potro se abren paso a través del cuello uterino ya relajado, favoreciendo su posterior dilatación y arrastrando con ello a la placenta. En la segunda fase de parto, pues resulta la más corta, pero a la vez la más compleja e importante. Esta fase marca el inicio de las contracciones uterinas fuertes para la expulsión del potro. Se cree que comienza por la reducción de la presión dentro del útero debido a la liberación del líquido alantoide. Las contracciones uterinas en esta fase se ven ayudadas por las contracciones abdominales, que las podemos llamar también esfuerzo voluntario. Tercera fase de parto. La tercera fase de parto, pues aquí las contracciones uterinas continúan, aunque con menos intensidad y fuerza que en la segunda fase. En esta fase, la placenta comienza a encogerse debido a la pérdida de sangre que se drena hacia el potro y se expulsa al revés, con la superficie exterior rojiza aterciopelada hacia el interior y la superficie interior lisa hacia el exterior. Aquí las contracciones también ayudan a la eliminación de los líquidos restantes y favorecen a que el útero vuelva al estado previo al embarazo. En esta etapa suelen durar unas 3 horas tras la expulsión del potro, aunque algunas yeguas eliminan la placenta inmediatamente. Debemos recordar también que nunca debemos alar la placenta, ya que esto puede ocasionar lesiones dentro del útero de la madre. Conclusiones. Mediante la información adquirida en este trabajo podemos concluir que una de las situaciones más bonitas para los amantes de caballos es la producción para llegar a criar un potro con las mismas características, bien del padre o de la madre. Sin embargo, antes de la reproducción, hay que tener en cuenta muchas situaciones y circunstancias, así como adquirir los conocimientos básicos. La yegua normalmente puede comenzar su reproducción a partir de los 3 años, aunque algunas veces se pueden adelantar. Es en primavera el momento idóneo para la fertilidad. El aumento del calor estimula las hormonas reproductivas, cesando durante el otoño, ya que las yeguas tienen ciclos ováricos, aunque en algunas ocasiones el hombre mediante luz artificial y alimentación especial puede adelantar los ciclos con calor. Hay 3 tipos de reproducción. Monta libre, donde todos los caballos conviven juntos en
en el pastoreo. Monta dirigida, donde el semental se mantiene estabulado y muy bien alimentado. Gracias.